Adiós. Adiós. Shizune tenía cada vez más dificultades para mantener la barrera, pero estaba decidida a utilizar hasta su última fuente de energía y se mantendría en pie, como lo había Mentora, pues no podían darse el lujo de perder esta oportunidad. Jiraiya se mantenía sereno, aunque comenzaba a notarse la agitación que provocaba el esfuerzo de cuerpo de Hanabi en su lugar, al igual que Orochimaru, cuyo rostro se... Adiós. Shizune tenía cada vez más dificultades para mantener la barrera, pero estaba decidida a utilizar hasta su última fuente de energía y se mantendría en pie, como lo había Mentora, pues no podían darse el lujo de perder esta oportunidad. Jiraiya se mantenía sereno, aunque comenzaba a notarse la agitación que provocaba el esfuerzo de cuerpo de Hanabi en su lugar, al igual que Orochimaru, cuyo rostro se... Jiraiya se mantenía sereno, aunque comenzaba a notarse la agitación que provocaba el esfuerzo de cuerpo de Hanabi en su lugar, al igual que Orochimaru, cuyo rostro se mantenía tenso, al igual que sus brazos. Una de las condiciones para poder llevar a cabo el ritual era todo momento en contacto con el cuerpo de la persona al tratar, y a esas alturas el demonio ya se había dado cuenta de esta pequeña condición, así que sus sacudidas se volvieron predecibles y más violentas, obligándolos a usar su condición física, la cual había disminuido para algunos de ellos, con el paso de los últimos años. Tsunade podía escuchar los gruñidos de sus compañeros y los golpes del cuerpo de la muchacha contra la superficie blanda del colchón, además de la respiración agitada de que se obstinaba por fingir que aún no se encontraba tan extenuada. Siguió concentrada en recitar los sellos y formarlos con las manos, concentrando su energía en sus canalizándola por su cuerpo. A pesar de las dificultades se dio la tarea de analizar la situación. Shizune quedaría fuera de batalla en cuanto la barrera se cancelara o se rompiera, según fuera el caso, y esperaban tener una ventaja de... Necesitaban administrar bien el tiempo, de ventaja ellos podían salir airosos de aquel encuentro. Orochimaru sería el que le invocaría y separaría del cuerpo de la menor, Jiraiya se encargaría entonces de llevarla definitivo. Ella se encargaría de Hanabi. Solo había dos caminos: que la muchacha no resintiera la separación o que sus signos vitales de prácticamente vivir o morir. La encargada de mantenerla ahí, ya que Shizune no sería capaz de mantener el ritmo. En el peor de los casos los tres tendrían que enfocarse en el demonio y Hanabi o en cuidado de Shizune, alguien utilizaría el Shiki Fujin y el asunto concluiría con una vida menos, en el mejor de los casos. Iraku, Tori, Tatsu, Repio, Uma, Tora, Shin, Mika, Inu, Tori, Kan, Tatsu, Saru, Tan. Volvió a posar la mano sobre la de Orochimaru, ahora sobre el estómago de Anakai. Los tres miraron, con alivio, que el sexto círculo se formó. Tsunade volvió de inmediato a su posición y dejó que los hombres se encargaran de mantener a Hanabi en su si. Itsuji, Baji, Tori, Inu, Ushi, Tatsu, I, Saru, Tora, Dan, Tora, Be, Mi, Ushi, Sho, Uma, Tora, I, O. Sasuke miró al frente, molesto, sentía que llevaba horas caminando ahí adentro, comenzaba a sentirse demasiado cansado y no le veía final a aquella enredadera. Hizo un fastidio al ver que el fuego se perdía, pero su brillo le decía en qué dirección caminar. Sus pasos eran un poco más lentos que al principio, en momentos apuraba su andar, tenido suficiente. Giró, esperando encontrar la monótona vista que había tenido la última eternidad, y se sorprendió al toparse con un enorme jardín, que extendía frente a amplio espacio rodeado por las paredes del laberinto por el que había andado. Gaara miró al fuego fatuo, que se había alejado más de 1 metro esta vez y se encontraba cerca de una extraña construcción. Caminó hacia allá, sin dejar de echar un último bis. De alguna parte le venía el sonido de agua corriendo, pero no podía encontrar la fuente. Las plantas eran todas del tipo desértico, pero estaban dispuestas de una manera. Una increíble paz, y la luz de la luna iluminaba por completo, dándole a la arena un singular brillo y una belleza que te hacían olvidarte del infierno que se vivía afuera. Motivos en relieve que había en las paredes, los cuales parecían asemejar las corrientes de aire y brillaban un poco más que el resto del sitio. Miró el suelo y no le sorprendió encontrarse con un sendero de piedra sólida del mismo color que la arena. Levantó la mirada y observó el lugar de nuevo. Por un momento llegó a pensar que quizá en el polvo de oro también, la arena no brillaba de ese modo, en ningún sitio. Buscó con la mirada al fuego y no le sorprendió encontrarlo al lado de la construcción, flotaba ahí, tranquilo, como si le estuviera esperando, y cuando dio un paso al frente, pareció emocionarse y comenzó a rodear la construcción, como un niño lo hace con su juego favorito.
Una vez que estuvo ahí, el fuego se movió lentamente, esperando y lo obligó a rodear la construcción. Mientras la observaba, ese era un tipo de arquitectura circular que no había visto nunca antes en su vida. Al llegar a lo que, supuso, sorprendió encontrarse con una pesada reja hecha de arena, pero lo que le llamó la atención fue lo que había detrás de ella. Pudo ver a Gaara, envuelto en arena con sol visible y rodeado por una red hecha de lo mismo que el resto de la estructura. Se acercó la reja pero no se atrevió a tocarla. Gaara. El pelirrojo no reaccionó, permanecía profundamente dormido en aquella prisión de arena. Con cuidado acercó su rostro lo más que pudo, evitando tocar con sus mejillas y le conformaba la reja. Gaara. El muchacho permaneció dormido. Sasuke imaginó que la arena que rodeaba su cabeza no le permitía escuchar y por eso no reaccionaba. Una sensación de calor le obligó pies y se topó con el fuego, que flotaba, meciéndose a unos centímetros del suelo entre dos barrotes de la reja. El corazón dejó de latirle unos momentos y el estómago se acuclilló para tomarlo, pero el fuego se escurrió al interior. Amaterasu ignoró por completo lo que estaba diciendo aquella cosa y metió la mano, intentando tomarlo, pero vio cómo se escurría entre sus dedos. Aquella cosa y metió la mano, intentando tomarlo, pero vio cómo se escurría entre sus dedos. Sacó el brazo de inmediato, perturbar al demonio y meterse en problemas. Amaterasu miró al fuego, sin entender muy bien lo que quería decirle. Amaterasu. Una extraña sensación le recorrió los ojos y una llama negra apareció justo en el sitio en el que había estado la pequeña llama azul. Sasuke se echó hacia atrás y vio cómo levantaba más de lo normal y se perdía sobre el techo de aquella construcción. Se movía tan rápido que no podía mantenerle el ritmo con la mirada. Un ligero crepitar lo que las llamas negras dibujaban el trayecto que sus ojos habían seguido y se llevó las manos al rostro, confundido, cerró sus ojos y los cubrió. ¿Cómo había hecho eso? Al abrir los ojos le sorprendió ver que las llamas se extendían lentamente, por todo el lugar, consumiendo los altos muros del laberinto. Alarmado regresó la mirada de Gaara. Sorprendió ver que las llamas habían envuelto aquella prisión y la consumían, lentamente. Primero se convertía en cristal la arena y luego se derritió, para que los charqui líquido comenzaran a consumirse en el fuego. El pelirrojo permanecía imperturbable, mientras la red comenzaba a incendiarse, lentamente. Sasuke miró el fuego a sus pies y se acuclilló, notó que la llamita parecía intentar saltar dentro de su chaqueta y recordó el frasco, lo sacó y guardó dentro al fuego, que permaneció luego de reír. La prisión desapareció al cabo de unos minutos, al igual que la red y lo único que permaneció fue el capullo de arena que rodeaba al pelirrojo, el cual se mantenía en pie de manera que Sasuke no entendía. Se levantó del suelo y esperó a que aquellas llamas se consumieran, recordando las palabras de Suigetsu y las cosas que Hinata le había luego de leer algunos libros en aquel templo. Mientras él intentaba sacar a Gaara de su prisión de arena, el resto del lugar seguía ardiendo en las llamas negras que habían. Lentamente los muros se iban menguando y las llamas se transferían a los siguientes cuando se quedaban sin material que consumir. El muchacho se distrajo unos momentos, mirando aquellos tediosos muros desaparecer bajo las llamas y luego regresó su atención a Gaara. Con desesperación terminó de arrancar el resto de la arena y cuando había quitado suficiente el cuerpo del pelirrojo se deslizó. Alcanzó a tomarlo antes de que cayera al suelo. Se echó al muchacho al hombro y corrió, lejos de aquella arena en la que no confiaba. Dejó caer a Gaara en el suelo e intentó despertarlo, pero por más que le sacudieran no reaccionaba. Desesperado lo agitó con fuerza, pero solo consiguió que el cuerpo se dé manos hacia el suelo. Se agachó, intentando echárselo al hombro para salir de ahí y el frasco se deslizó del interior de su chaqueta, cayendo justo en la cabeza del pelirrojo. Seco que emitió el golpe hizo que Sasuke tomara el frasco del suelo de inmediato y lo guardara, temiendo que aquello pudiera enfurecer al demonio y miró hacia atrás. Ataque sorpresa, pero lo único que pudo ver fue los muros en llamas. Gaara parpadeó. ¿Sasuke? El aludido se giró de inmediato y miró al pelirrojo, directamente a los ojos, lo tomó del antebrazo y lo obligó a levantarse. Gaara miró el lugar, confundido, pero dejó que se pusiera en pie de manera tan brusca. ¿Qué pasa? Estamos en aprietos, corre. Gaara no preguntó, solo empezó a correr, a pesar de la pesada sensación de sueño que estaba confundiéndole los sentidos.
Mientras tanto Suigetsu mantenía su atención fija en Shukaku y Kurama, que estaban enredados en una singular pelea, mientras protegía a Hinata, Sasuke y Sakura en una fuerza que le había enseñado a desarrollar Shion. Momentos antes Naruto ya le había atacado y no podía arriesgarse a recibir otro ataque y perder a las personas. Latiendo en su costado intentaba encontrar una salida de aquel lío, mientras Naruto no recobrara la conciencia estaban en el mismo o peor grado de peligro que momentos. Único que se le ocurría era correr con las muchachas y dejar al rubio detrás, pero esa no era una alternativa, no podía dejar a Kurama en las manos de esos desquiciados. Recordó el pergamino que llevaba en un bolsillo y luego miró al frente, aún tenían tiempo, pero si Naruto no recobraba la conciencia entonces actuaría. Miró a Hinata, cuya mortificada no se había separado de los otros dos muchachos, luego miró hacia el frente de nuevo, y tras observar cómo el rubio le asestaba un fuerte puñetazo en la cara, lo mandaba unos cuantos metros hacia atrás, regresó la mirada a Hinata. ¿Recuerdas lo que te dije antes de venir? Hinata miró de inmediato a Suigetsu, ligeramente sorprendida por escucharlo hablar, bajó la mirada unos momentos y luego se sonrojó, avergonzada. No realmente y sobre el sello de los 5 elementos. Los ojos se llenaron de conocimiento de pronto y la muchacha asintió, con movimientos cortos y un poco rápidos, sin dejar de mirarlo. Creo que tendrás que usarlo en los dos. ¿Qué? Suigetsu la miró, serio y ella comprendió que no estaba tomándole el pelo. Regresó la mirada al frente y apretó sus manos, una con la otra, sintiéndose aún más preocupada. El plan inicial había sido que ella daría el golpe con el sello de los 5 elementos al pelirrojo, una vez que obtuvieran una señal de que Sasuke había logrado el propósito. Pesado sueño de Shukaku. Pero Suigetsu no se había confiado y cuando los muchachos estuvieron alejados, le confió, en un tono de voz muy bajo que en posibles escenarios ella tendría que darle el golpe no solo a Gaara, pero también a Naruto, y no era para menos, ella había leído suficiente y aún recordaba la imponente visto aquella vez, cuando recién conociera al muchacho. La vista se nubló frente a ellos, gracias a una fuerte ráfaga de viento que chocó con una ola de arena, el campo de Suigetsu la protegió a ella, pero el muchacho se vio en vendaval y cerró los ojos por unos instantes, temeroso de que aquello fuera un paso en falso. El viento se cortó y Naruto saltó sobre Gaara, derribándolo. Rodaron por la arena unos momentos, hasta que ésta empezó a subir al cuerpo del rubio, deteniéndolo y el pel aprovechaba la ocasión para formar una lanza, la cual aferró con fuerza en su mano y lanzó sin reparo alguno hacia el rubio. Un fuerte rugido cortó con el resto del vendaz. Con horror como la lanza desgarraba el pantalón del rubio y la sangre no se hizo esperar. Suigetsu tragó saliva con dificultad y aseguró aún más el campo, aquella pelea es de tono. Se incorporó a la defensa que había montado y ahí dentro se encargó de revestir con un poco de su agua la superficie. De este modo el sonido no escaparía de Lin. Podrían hablar sin temer que Futakuchi Onna, Shukaku y Yukimaru pudieran escucharles. Tomarlo. ¿Recuerdas cómo activar el sello? Ella asintió e intentó regresar la mirada a la batalla, pero él se lo impidió, apretó unos momentos las manos sobre los delgados hombros. Necesito que practiques, ¿sí? Ella asintió y él la imitó. Muy bien, yo te guío y concéntrate. Contra sus deseos, Hinata alejó la mirada y su completa atención de aquella pelea, y justo a tiempo, pues Naruto había recibido una ráfaga de agujas de arena que no pudo. Suigetsu la obligó a mirarlo fijamente y le dijo paso a paso lo que debía sentir, lo que debía pensar para dirigir y canalizar su energía de la manera correcta. Al cabo de Hinata sintió una extraña calidez en su mano y al levantarla pudo ver un ligero brillo en sus dedos, muy débil. Suigetsu sonrió al ver aquello y le frotó los brazos. Muy bien y muy bien. Al ver aquello y le frotó los brazos. Muy bien y muy bien. Necesitas concentrarte más, pero eso es muy bueno, le animó, muy buen avance. El brillo desapareció pronto y Suigetsu le animó a que siguiera intentando, mientras las cosas se habían vuelto un poco más agresivas en el exterior. Naruto estaba cubierto, anaranjado y con él se habían formado las siluetas de dos colas, mientras que Gaara había vuelto a cubrir su cuerpo de arena y comenzaba a adoptar una pequeña versión. Los ataques se volvieron más alba porque Gaara despertara pronto. Shizune sintió sus rodillas flaquear, pero en ningún momento sucedió lo mismo con su voluntad y se mantuvo en pie, por mantener su orgullo y su dignidad, al igual que mentora. Aquella situación estaba demostrando ser más de lo que podía soportar y la sola idea le hería profundamente, al sentir que perdería el respeto de su abogada. Le dedicaba todos sus esfuerzos y logros, en efecto, Tsunade merecía más que aquel cuerpo débil que amenazaba con abandonar su tarea en cualquier instante.
Pero las cosas no marchaban mejor con la rubia, que sentía como sus brazos empezaban a temblar y estaba completamente cubierta en sudor, su respiración agitada, su fe comenzaba a agotarse. Estaba poniendo cada fibra de su cuerpo y cada unidad de su energía a esa secuencia, hastiada de no lograr abrir la séptima puerta a pesar de sus intentos. Sus brazos temblaron un poco más por unos instantes, pero recobró la compostura de inmediato, pensando en el mañana y en aquellos objetos que había recuperado. Habitación de su antigua compañera y debía leer. Y Repio, Uma, Raku, Be, Mi, Tori, Usi, Inui. La que sería la secuencia más larga, le estaba pareciendo una verdadera tortura a Jiraiya, que llevaba rato sintiendo las consecuencias de aquel ritual. Sus brazos comenzan por el esfuerzo de mantener el cuerpo de Hanabi estable sobre la mesa y su energía había disminuido más de lo que había planeado antes de iniciar con aquello. Por más consolarse con un baño caliente, sake y unas cuantas bellas muchachitas, sus fuerzas no se regeneraban y su cuerpo sentía el peso de aquella tarea demasiado temprano. Seguían así, más de uno perecería en caso de que la situación se saliera por completo de control y temía que aquella cosa fuera a quedar libre, pues sus sapos no toleraría eternidad el mantenerla Yu, Tatsu, Repio, Shin, Mika, I, Tatsu, Inu, Tori, Dan, Sho, Saru, Ni, Saru, Usi, Tatsu, Tora. De inmediato abrió los ojos y posó la mano justo bajo el ombligo de Hanabi, sintiendo una terrible furia crecer en su interior y refulgir en sus venas. Orochimaru miró con aquellos instantes, temiendo obtener un resultado similar a los anteriores. Podía que los demás y le preocupaban bastante Tsunade y Shizune, después de habían llevado las tareas más pesadas. Pero sus esperanzas eran grandes y su positividad aún mayor, tenía tantos deseos de ver qué había dentro de esa muchacha, que entrañas que aquella sería la definitiva. Tsunade formaría y abriría la séptima puerta. Infuinkai. Tres pares de ojos miraron, con desesperación y esperanza, el sitio en el que había estado la mano de Tsunade y un suspiro de alivio general alivió el pecho de Shizune-ku a confirmar que se formaba el último y tan ansiado círculo. Tsunade sonrió y se limpió el sudor de la frente, sintiendo sus dedos y sus manos temblar por el esfuerzo de con energía en sus palmas. Jiraiya dejó caer la cabeza, sin soltar los pies de la muchacha y Orochimaru pudo contener una fuerte sacudida que casi les hace perder todo su ser. Aquello les recordó que no podían cantar victoria aún y entonces Tsunade levantó ambas manos frente a ella y, luego de formar una serie de sellos especiales, posó su primer círculo y su diestra sobre el último. Los espirales dentro de los círculos comenzaron a girar, hasta dejar círculos de un negro tan profundo que parecía absorberlo todo. Los círculos se hasta el abdomen de la muchacha, donde se fusionaron y crearon uno aún más grande. Hanabi se agitaba con fuerza, pero Jiraiya, Orochimaru y, ahora también, Tsunade, sus impulsivos arranques. Shizune suspiró y agradeció que, al fin, la primera etapa estuviese concluida y de manera tan exitosa. Princesa Tsunade, espero que hayas guardado algo de tus energías, comentó Orochimaru, mirándola con seriedad, que debes venir a relevarme. La rubia asintió y tomó el lugar del hombre, sintiendo de inmediato la fuerza con la que la muchacha intentaba levantarse, pero ahora que su centro se encontraba expuesto por los hombros, que la mujer sujetó con una firmeza que le sorprendió. Orochimaru caminó, tranquilamente, hasta el lado contrario, ocupando el lugar que acababa de Tsunade y con las manos escondidas bajo sus mangas y un gesto de seriedad, miró a los ojos negros que destellaban. Las manos salieron de debajo mangas, entonces, y no tardaron en hacer una secuencia de sellos particular, que tomó por sorpresa dentro de la muchacha. Corrieron detrás de la llama azul, durante lo que les pareció una eternidad, hasta que encontraron una imponente muralla, la cual tuvieron que rodear hasta encontrarse abertura, lo suficientemente ancha para que un grupo numeroso de hombres caminara a través de ella sin problemas. Sasuke no tenía la más mínima idea de a dónde les dirigiendo, pero no le quedaba opción distinta a confiar en aquella pequeña flama azulina que parecía ir riendo. Gaara ahora iba más tranquilo, después de recordar de había sucedido, intentó alejarse lo más que le fuera posible de Sasuke, pero el muchacho no se había rendido en sus intentos por traerlo de vuelta y en su desesperación darle un fuerte golpe en el rostro, que regresó al muchacho a aquella realidad y le obligó a poner atención una vez que la sorpresa del impacto pasó.
Sasuke le explicó, sin mucho lujo de detalle y saltándose algunas partes, lo que estaba sucediendo y lo que debían hacer. Al principio el pelirrojo no había dado mucho palabras, pero al ir recordando los eventos de los últimos días que estuvo consciente, no le quedó más que aceptar aquella fantástica historia y cooperar. Ahora con el muro. Gaara ansia ser dueño de su cuerpo, saber qué había sido de sus hermanos y terminar con esa terrible pesadilla que le había estos días. Sasuke no sé qué, tenía deseos de regresar a su cuerpo y sentirse un poco menos indefenso de lo que se sentía en esos momentos. Una luz comenzó a aparecer al final de aquella brecha y sin dudar corrieron hacia ella, la luz les envolvió por completo y les cegó durante unos instantes. Cuando Gaara tuvo una imagen de lo que había frente a él, miró confundido hacia un techo viejo, descuidado y sucio que amenazaba con caerle encima, las paredes con el papel tapiz y las gruesas capas de polvo que le protegían de las inclemencias del tiempo. Miró hacia sus costados y no le sorprendió encontrarse rodeado de arena. Se levantó de ida, sacudió sus ropas. Un movimiento al frente le obligó a voltear y le sorprendió encontrarse con un muchacho rubio, que se abalanzaba sobre él. Apenas alcanzó a levantar los brazos frente a ese defenderse, y sintió como su cabeza impactaba contra la extraña e inconsistente superficie formada por la arena, que no le resultó ni blanda ni completamente dura. Gran brazo de energía y lo elevó, rostro, pero justo en ese momento el pelirrojo miró al frente, haciendo contacto visual con aquellos ojos por que habían estado mirando. Alto. Kurama miró sorprendido la muralla de agua que se levantó frente a él y se evaporó antes de que la tocara y se giró para mirar a su agresor, a quien reconoció como uno de compañeros del ruidoso y revoltoso rubio, al cual había mantenido lejos de la situación, bien escondido dentro de uno de sus puños. Suigetsu blandió su espada hacia Naruto, quedando el muchacho a escasos centímetros de la navaja, los ojos anaranjados miraron el filo y luego miraron al dueño, que fin inmutarse ante la mirada. El zorro suspiró, aburrido y la energía que se había concentrado en el brazo del rubio se disolvió y... desvaneció rápidamente. Dentro de su mente, liberado de la mano del enorme zorro, que se convirtió en burbujas y se batió en el viento cuando él le soltó un fuerte puñetazo. Los ojos volvieron a ser azules y el rubio exterior y a un pelirrojo, que le miraba sorprendido y confundido. Sonrió ampliamente, sintiendo la alegría golpearle de pronto en el pecho. Gaara. Suigetsu quedó olvidado y Gaara apenas tuvo tiempo de ponerse en pie. Naruto. Carcajeó y tomó al pelirrojo por el cuello, frotándole los nudillos con un gruñido por parte del muchacho, que se llevó las manos a la cabeza inmediato y se soltó del agarre. Sentía que la cabeza le daba vueltas y el cuerpo le dolía, lo sentía pesado y débil. Naruto se levantó del suelo y se giró hacia la dirección estaban los demás, levantó el brazo y lo agitó, mientras dejaba salir una carcajada. Hinata, que le habían estado mirando, temerosa por el súbito alto en la pelea, le miró confundida y luego de unos momentos, cuando la barrera de Suigetsu se desvaneció olvidándose por completo de la situación, corrió hacia los muchachos y se colgó del cuello del rubio, que no dudó en estrecharla con fuerza, mientras reían. Gaara los miró al suelo, sin saber con exactitud qué estaba pasando. Bajó la mirada y miró con algo de recelo aquella cantidad descomunal de arena. Se sacudió las manos, sintiendo un por aquello y miró de nuevo a los muchachos, clavando la mirada en aquella desconocida, cuyo rostro se había coloreado por alguna razón que no logró entender. El rubio rió, ligeramente sonrojado, al notar la manera en que Hinata se alejaba súbitamente de él y fingió un poco de demencia, pero su rostro avergonzado no le permitió. Se mantuvo al margen el tiempo que consideró pertinente y luego se acercó a ellos, sin dejar de evaluar las heridas que presentaba Naruto, quien apenas mantenerse en pie. Lamento ser un aguafiestas, pero no podemos cantar victoria aún. Naruto carcajeó. Es él. El albino dejó escapar el aliento, desapareció de enfrente de ellos para ir por Sakura y Sasuke, a la primera se la echó al hombro, al otro lo tomó del brazo, el muchacho más en reaccionar y si las cosas salían como él las había planeado. Naruto miró a Gaara y le tendió la mano, para ayudarlo a levantarse, el pelirrojo la aceptó y se puso en la debilidad y fragilidad de su cuerpo golpeado y maltratado. Ella es Hinata-chan, nos está ayudando, dijo, señalando a la muchacha y luego señaló al pelirrojo, él es Gaara, nos conocemos de hace tiempo. Mucho gusto, sonrió y extendió la mano, la timidez se notó en la lentitud de sus movimientos. Gaara miró el rostro sonriente de la muchacha y asintió, aceptando la mano. Igualmente.
Suigetsu se reunió con ellos, sintiendo un gran peso caer de sus hombros, miró al pelirrojo y le saludó con un gesto de la cabeza. Gaara asintió una sola vez y miró a Naruto. ¿Qué estaba pasando? Se llevó una mano a la cabeza e intentó ordenar sus ideas, pero en esos momentos su cabeza estaba llena de los acontecimientos recientes y no tenía nada más. Miró a Sasuke, cuya mirada estaba ensombrecida. Miró a Sasuke, cuya mirada estaba ensombrecida y se mantenía clavada al frente, como si dentro de él no hubiera un ser capaz de pensar y razonar. El albino silencio, mientras Naruto le decía de Gaara lo increíble que era todo eso y lo emocionado que estaba de haber librado aquella situación, pero el pelirrojo no parecía terminar lo que estaban diciéndole y se limitaba a asentir y mantenerse en silencio. Fue entonces cuando se acercó a Hinata y dándole una ligera palmada en el hombro, la obligó a «Ya sabes qué hacer, Hinata». Miró a Suigetsu y asintió, perdiendo la sonrisa. Los muchachos la miraron confundidos. Se acercó a Gaara, con cuidado, al muchacho y sonrió, tímidamente. Esto iba a doler. La miró sin comprender y, sin advertencia alguna, las venas alrededor de los ojos de Hinata se hincharon y ella clavó sus dedos en el abdomen del pelirrojo, bloqueando canales de energía, impidiéndole a Shukaku poder controlar al pelirrojo por un tiempo. Gaara sintió que el aire escapaba de sus entrañas y las rodillas cedían, cayó al suelo. Ambas manos al área que dolía y luchando por agarrar aire. Hinata se llevó las manos al pecho y miró al muchacho avergonzada, pero Suigetsu le dio unas cuantas palmas hombro, felicitándola por su buen trabajo. No era el sello perfecto, pero sería suficiente para mantener a Shukaku a raya unos cuantos días. Gaara abrió grandes los ojos al escuchar un grito de furia dentro de su cabeza y la respiración se le agitó, la piel se le erizó. Naruto notó el estado de agitación del pelirrojo frente a él. Gaara. No es nada, aseguró, de inmediato, llevándose una mano a la cabeza. ¿Seguro?, inquirió el rubio, desconfiado. Gaara asintió y le miró a los ojos unos momentos. Aquello bastó para que Naruto dejara en paz su caso y se girara hacia Suigetsu, al Keto, entregándole el cuerpo de Sakura, el cual el rubio tomó sin protestar. Sasuke quedó al cuidado, quien le miró con un poco de curiosidad el brazo y con algo de dificultades movió sus manos alrededor de la extremidad, sin saber cómo tomarla. ¿A qué hora va a reaccionar el Teme?, preguntó Naruto, tirando del cabello de Sasuke y golpeando las mejillas pálidas. Río. Olvídenlo, podría hacer esto todo el día. Y Hinata miró a Sasuke con un poco de pena. Naruto-san, y no debería ir. Relájate. Hinata-chan la tomó de la mano y se la acercó al rostro de Sasuke. Anda, dale uno. Ella se rehusó. Caminen. ¿Qué hay de Ino?, inquirió el rubio, olvidándose de Sasuke. Luego de concentrar energía sobre el vacío que se había formado en el cuerpo de Hanabi, Orochimaru extendió las manos y las posó encima de la puerta, tocando con fuerza superficie, de la cual emanaba una gran cantidad de energía. El cuerpo de Hanabi se sacudía con fuerza y en algún momento Jiraiya había perdido el agarre en uno de los. Recibiendo una fuerte patada en el rostro, la nariz no tardó en sangrarle. Orochimaru sonrió al ver cómo el cuerpo parecía sentir que llegaría a librarse y se sintió listo para que estuviera dentro de la muchacha. Kuchiyose. Edo Tensei. El cuerpo de Hanabi dio unas fuertes sacudidas, las últimas. El menudo cuerpecillo se empezó a contorsionar hacia arriba, como si algo tirara de su cintura hacia el techo. Jiraiya pusieron todas sus fuerzas en mantenerla en la cama y evitar que se elevara. Varios minutos, tiempo en el que Orochimaru se mantuvo concentrado, sin mover las manos del círculo y vertiendo todas sus fuerzas en la extracción de aquel ente que se obstinaba por permanecer ahí dentro. Los ojos de la Muk volvieron lentamente a la normalidad y su rostro hizo un gesto de agonía que Shizune agradecería no haber visto nunca. El cuerpo sufría constantes espasmos y la piel hería obtener un tono ligeramente pálido y grisáceo. Orochimaru apretó los dientes y con un bastante esfuerzo logró llamar al exterior a la muerte que llevaba la muchacha débil de Hanabi. Dejó de moverse y regresó rápidamente a la cama, cayendo pesado. Mientras Orochimaru gruñía ante el esfuerzo de mantener aquella cosa en su agarre, Jiraiya y Tsunade palidecieron. De aquel negro vacío comenzó a emerger, lentamente, algo que pronto se identificó como humanoide. Una mujer emergía de la sentea. Tenía un aspecto terso, su delgada silueta estaba ataviada por kimono verde con motivos florales blancos, el obi amarillo rodeaba la cintura y formaba un perfecto nudo en la espalda. El negro cabello recogido en un apretado peinado. Sencilla peineta. Los labios estaban pintados del más intenso color carmín.
Sus ojos eran negros, grandes y hermosos, rodeados por gruesas pestañas negras y miraban a Orochimaru, que enfrentó la sensación de debilidad que aquellas pupilas le hicieron sentir. La energía cambió en la habitación, el viento pareció pesar y lo que antes había agradable temperatura de pronto se convirtió en un terrible calor, que pasó a ser un severo frío, una vez que el agujero en el cuerpo de Hanabi se cerró. Jiraiya soltó lentamente los pies de la muchacha, sintiendo la energía opresora que emanaba de aquella imagen que se extendía frente a ellos y se mantenía flotando, barrera que Shizune se obstinaba por mantener. Tsunade se apresuró a cerrar las puertas, al crear un sello especial y dar la orden de cerrar, los 7 círculos volvieron a F1 comenzaron a desaparecer, luego de cerrarse. La mujer se mantuvo inmóvil, mirando a Orochimaru, que durante ese tiempo comenzó a desenredar una cuerda que mantenido oculta bajo una de sus mangas. Jiraiya dio un paso hacia atrás, nudo en su espalda, del cual habría comenzado a tirar de no ser porque las cosas violentas. Ustedes, la voz sonó suave y tranquilizante y no podrán detenerme. Los labios se extendieron en una larga sonrisa y los ojos adoptaron un aire enfurecido. Entonces la barrera de Shizune se rompió y Oneona se arrojó sobre Tsunade, de suelo con facilidad y ambas se deslizaron, rápidamente, por la superficie hasta quedar en una esquina, alejadas del resto. Shizune había sentido el golpe del sello al ser que cayó al suelo sin tener las fuerzas suficientes para soportarlo de pie, sin dudarlo se llevó una hombro, una navaja se deslizó y la aferró con su mano, mientras que en la otra prepara sus agujas. Las defensas de Oneona se levantaron segundos antes de que Orochimaru y Jiraiya pudieran acercarse a Tsunade, bloqueándoles el paso, pero Shizune dio un ágil salto. Navaja fue capaz de cortar las barreras, que cayeron al suelo hechas añicos y se evaporaron. Estuvo a punto de saltar hacia las mujeres e intentar liberar a su mentora. Monitores empezaron a marcar una terrible baja en los signos vitales de Hanabi y detuvo sus movimientos unos momentos, dudando sobre qué era lo que debía hacer. Encárgate de ella, ordenó Jiraiya. Shizune asintió, al tiempo que el hombre saltaba al aire, lanzando una bala de aceite hacia Oneona, que la repelió con una de sus defensas, la cual cayó pesada al suelo y quedaron ahí atrapadas. Las defensas de Oneona se elevaron, tomando a los hombres en el aire, se enredaron en ellos y luego les arrojaron al otro lado del hábitat. La mujer aprendiz los miraba mortificada y se encargaba de inyectar en Hanabi las sustancias necesarias para mantener su corazón latiendo y sus pulmones funcionando. Momento de desesperación, se olvidó de Hanabi unos segundos y lanzó su navaja con fuerza, apuntando el cuello de Oneona y detrás de aquel ataque enviaba sus agu. De que pudieran alcanzar a la mujer, regresó su atención a Hanabi y confió en los hombres, que ya habían acercarse y luchaban contra las interminables defensas. Tsunade podía escuchar, apenas, los ruidos de la batalla que se llevaba al otro lado de la habitación y maldijo el momento en que había bajado la guardia. Ahora tenía las huesudas enterradas y aferradas en su cuello, impidiéndole respirar. Jamás habían esperado encontrarse a Oneona dentro de Hanabi, habían pensado en la probabilidad. Descartaron por ser demasiado favorable, la tacharon de demasiada buena suerte y ahora se arrepentía. Sus manos rasguñaban y arrancaban la piel de las manos que no respirar. Abrió los labios a hablar, pero al escuchar movimiento del material médico se tranquilizó y regresó su atención al ente demoníaco que tenía encima. Estiró el rostro de la mujer, que estiró el cuello para alejarse de su agarre y apretó aún más las manos alrededor del cuello. «¿Tus últimas palabras?», murmuró, con una sonrisa desquiciada en el rostro. Las lagrimillas que se habían formado en los ojos de Tsunade humedecieron las pestañas cuando apretó los párpados con fuerza. Sentía que la cabeza le iba a estallar, al igual que los pulmones. Sabía que esa mujer estaba jugando con ellos, de haberlo querido, matado hacía tiempo y quizá en esos momentos estaría terminando con Jiraiya y Orochimaru. Ya deberían entender, murmuró sin dificultad alguna. Ustedes, humanos, no pueden ganar. Y Tsunade sintió su tráquea colapsar y sus ojos se abrieron ante el dolor, mientras el sabor de la sangre inundaba su boca. Miró en silencio el lugar, al asegurarse que no había muchas personas ahí dentro, se llevó la asa, por el cual caminó en silencio. No tardó mucho en llegar al otro lado y se dejó caer sobre el jardín, abrió la puerta con suavidad, dejó sus zapatos fuera y comenzó los pasillos en silencio. Sabía que había 2 personas dentro del lugar y las tenía bien ubicadas, las 2 se encontraban en la misma habitación, así que las cosas serían actuar y salir.
Apretó los labios y se detuvo frente a la puerta de la habitación en cuestión, luego de meditarlo unos segundos, desapareció en una ligera nube de humo ya de la habitación, justo detrás del guardián, el cual reaccionó rápidamente, pero no lo suficiente. Un golpe electrizante en la nuca dejó fuera de juego a Hugo, que cayó al suelo, con los ojos volteados, mientras la saliva escurría hacia el suelo. Neji miró al recién llegado hombre, simplemente levantó una mano y sonrió, saludando. ¿Qué hay? Neji no contestó. Él suspiró y se sentó en la cama, de manera relajada. Lamento haber tardado tanto en llegar pero estuve localizando a tus primas y luego me perdí unos momentos, en este confuso sendero que es la vida y el muchacho tragó saliva con dificultad. ¿Quién es usted? Le arrojó una tarjeta de presentación y Neji la tomó, luego de observarla en silencio por unos instantes, en el cuadro de papel se podía leer el nombre Ataque Kakashi, leyenda detective privado. Los ojos blancos miraron asombrados al hombre, que en esos momentos estaba leyendo un libro cuya portada estaba cubierta por un papel desgastado. Kakashi no tardó en notar la manera en que Neji le miraba y cerró el libro, lo guardó en su bolsillo y se levantó de la cama, echando un vistazo a Hugo que no era capaz de recuperarse pronto del ataque. Tengo una pregunta. Neji lo miró y asintió. ¿Qué tanto sabes de los templos, de esos 5 y de lo que tenga que ver con todo eso? El muchacho había hecho ademán de contestar pero Kakashi le lanzó una larga aguja a la frente, que penetró con facilidad la piel y atravesó el hueso. Vio la cabeza caer a ser seguida por el resto del cuerpo, tomó al muchacho antes de que cayera al suelo y desapareció de la habitación en una nube de humo, dejando a Hugo en el suelo. Se despertaría hasta dentro de 1 hora, como mínimo. Orochimaru se había quedado completamente inmóvil, con los ojos cerrados, reuniendo la suficiente energía para realizar una invocación. Respiró profundo, levantó una vez, cortó su antebrazo, dejando que la sangre manchara la piel y luego presionó 3 dedos sobre la herida, una marca apareció. Miró a Jiraiya, él asintió una sola vez, prepara llevar a cabo el ataque, presionar su antebrazo y de su manga empezaron a deslizarse múltiples serpientes de distinto. Todas se deslizaron en dirección a las mujeres. Jiraiya intentó ocultar el gesto de asco que aquello le provocaba, en vano. No juzgues y actúa, dijo Orochimaru, notando el gesto por el rabillo de su ojo. Juntó las cejas. Eso es lo que pensaba hacer. Dio un salto y arrojó un hilo, al cual había atadas pequeñas esferas negras, que no emitieron sonido alguno al adherirse a las defensas de Oneona. Entreveró el hilo sin precisión, evitando los golpes que daban aquellas cosas semejantes a tentáculos, que hacían un buen trabajo al mantenerlos al margen de la situación. Se alejó algunos arrojó una pequeña esfera amarilla, que, al hacer contacto con una de las esferas negras, encendió. Se creó una reacción simultánea, las esferas incineraron las defensas, espacio de un par de segundos para poder alcanzar a Tsunade, antes de que la mujer volviera a levantar la guardia. Jiraiya escupió varias balas de aceite, ralentizando el de las defensas. Shizune no podía echar vistazos, pues Hanabi estaba reaccionando muy mal a la separación y eso le tenía las manos demasiado ocupadas. La rubia agitaba el rostro de un lado a otro, en un intento por evitar que aquella mujer pudiera apoderarse de su alma. Oneona carcajeó al sentir la agitación de Tsunade y bloquear el ataque de los otros dos, sin siquiera necesitar una mirada. Con una mano sujetó las muñecas de Tsunade, mano le tomó por el mentón, obligándola a mantener el rostro quieto. Había intentado debilitarla lo suficiente para no batallar tanto a la hora del rostro quieto. A la hora de la extracción, pero aquello estaban dando buena guerra y podía decir lo mismo de Tsunade. Le miró a los ojos, con una sonrisa ladina. Tsunade miró con horror que un trozo de piel se despegaba de mujer, se había olvidado por completo de esa característica. El olor putrefacto le llegó a la nariz y casi le provocó una arcada. Miró los ojos negros en silencio y se tranquilizó, manteniendo la guardia en alto. Entonces el sello en su frente se activó. Los ojos negros de Oneona miraron las líneas recorrer el rostro de la mujer y sus cejas se juntaron. De pronto la fuerza de Tsun multiplicó y Oneona sintió el fuerte tirón a sus brazos, luego él impactó contra el suelo. La rubia soltó el agarre sobre sus manos y se alejó de la mujer, que pronto se hube serpientes y gruñó, mientras intentaba librarse de los reptiles, pero era imposible, eran demasiados y se encaramaban sobre su cuerpo, impidiéndole moverse del sitio y razón que ella desconocía no podía utilizar sus habilidades para traspasar el piso o las paredes.
Tsunade se llevó una mano a la garganta y curó lo mejor que pudo su tráquea destrozada, con su zurda lanzó algunas de sus agujas a las defensas, viendo cómo estas secarse y caían hechas pedazos al suelo. Del otro lado, Jiraiya incineró el resto. Ona elevó sus defensas de nuevo, Tenmi entraba en desventaja contra Ak decrépitos. Un sapo saltó al interior, entre los enormes pilares que volvieron a elevarse y cerrar el paso, dio un pequeño salto, evitando la estocada que las defensas había. Tsunade sintió el suelo temblar bajo sus pies y observó las defensas lanzarse de nuevo sobre el indefenso animal, pero antes de que golpearan su objetivo, los cuerpos Orochimaru salieron del inocente anfibio, que desapareció en una nube de humo. Tsunándoles de tomar sus posiciones. A partir de ahí ellos se encargaron de las defensas de Ona y Orochimaru de la mujer. La rubia apenas pudo esquivar un ataque y sintió cómo ardía. Al llevarse la mano sintió que una vena se hinchó en su frente, tomó entre sus manos aquellas cosas y las apretó con fu, deteniéndolas para que Jiraiya les adhiriera sus esferas. Orochimaru rió al hacer contacto visual con la mujer. Hacía años que luchaba contra ella y por fin podía ver su verdadera forma. La de una hermosa mujer que iba en decadencia cada segundo que pasaba y su júbilo crecía al saber que habían encontrado algo que les ayudaría a deshacerse por completo de ella. Se relamió los labios y esquivó una de que ella había dirigido especialmente a él, esquivó un segundo y un tercer ataque y luego vio como las serpientes salían disparadas, molesta y mirándolo con ojos asesinos. Ellos dos habían tenido demasiados encuentros antes y Orochimaru nunca había salido triunfante de tiempo de terminar con la lastimera vida de aquel. Orochimaru sintió el instinto asesino de la mujer y se preparó para recibir un ataque más fuerte a los anteriores. One una enorme daga y la tomó con su diestra, sin quitar la mirada de encima del hombre. Sonrió unos momentos y lanzó la daga. Orochimaru la esquivó con facilidad, pero en esquivar el ataque de una segunda daga que se escondía en la sombra y sintió de inmediato el punzante dolor en su pierna herida. Ona estiró la mano y recuperóla y Tsunade miraban por el rabillo del ojo la batalla y por un instante estuvieron a punto de olvidarse de las defensas y ayudar a su compañero, pero la horrible carcajada sus labios los detuvo. ¿De qué te ríes?, preguntó Ona, divertida. Orochimaru no respondió y ella se arrojó sobre él, formando dos afiladas katanas a sus costados y empuñándolas con maestría. Al estar a unos metros de él, movió los brazos frente, imaginando la sangre escurrir de la herida y su cabeza rodar por el suelo, pero cuando las cuchillas estuvieron a centímetros del cuello del hombre, el abrió grande salió disparado hacia arriba. Las katanas cortaron la piel y vieron como el pellejo caía al suelo, vacío. Se giró rápidamente y no le sorprendió encontrarse a Orochimaru cubierto en una especie de baba. Él tomó una cuerda que había llevado aferrada a una de sus manos y a la cual ya le había hecho la lazada, y la lanzó sobre ella, apretando corredizo rápidamente y capturándola. Ona miró la cuerda unos momentos y luego soltó una carcajada. ¿Crees que una simple cuerda va a detenerme? Orochimaru apretó más el agarre en la cuerda y ella volvió a reír, dio un paso hacia él y él volvió a tensar la cuerda. Ustedes nunca entienden y son tan ingenuos. Dio otro paso al frente. Los años te atrofiaron el cerebro, cada vez tus intentos son más patéticos. Orochimaru volvió a tensar la cuerda y Ona se permitió reír unos momentos. Al terminar de divertirse formó una daga pequeña, la tomó entre sus dedos y la lanzó pero esta no se rompió y la daga pareció golpear una superficie dura y giró en el viento hasta caer al suelo. Ona miró extrañada la cuerda. Orochimaru sonrió y se labios. Saluda a Kokinjo. Los ojos negros se clavaron en él. ¿Qué? Tsunade y Jiraiya se miraron, asintieron una vez y ella contuvo por su cuenta las defensas, permitiéndole a Jiraiya soltar la carga que había mantenido sobre su espalda. Él. ¿Qué? Tsunade y Jiraiya se miraron, asintieron una vez y ella contuvo por su cuenta las defensas, permitiéndole a Jiraiya soltar la carga que había mantenido sobre su espalda. Cubría se deslizó al suelo y dejó al descubierto una gran calabaza, que el hombre tomó entre sus brazos e inclinó en dirección a la mujer demoníaca, que miró el artefacto. Mucha atención, pero regresó la mirada de inmediato, sus ojos miraron con pánico el objeto y Orochimaru apretó aún más el agarre sobre la cuerda. No puede ser posible. ¿Cómo obtuvieron eso? Por toda respuesta obtuvo una carcajada por parte de Orochimaru y una sonrisa por parte de Tsunade, que apretaba entre sus brazos las defensas. Ona dio un paso negando, frenéticamente, mientras murmuraba que eso no podía ser posible e intentaba liberarse. Malditos humanos. No van a librarse de mí tan fácil.
Sus pies parecieron resbalar y cayó al suelo, pero en lugar de seguir intentando huir se levantó lentamente y volvió a reír, dedicándoles un gesto cargado de cinismo y que el agarre era lo suficientemente fuerte para no permitirle alejar los brazos de sus costados, movió las manos, en un intento por señalarlos. Dejó de agitarse y de reír, los miró, divertida. ¿Saben usar eso? Claro que sí, Tsuyu respondió Tsunade, sin soltar las defensas. Oneona abrió los ojos y dejó de reír, Jiraiya se preparó para abrir la calabaza y la mujer miró a Tsunade, con la sonrisa congelada en el rostro y los ojos brillados de furia. ¿Cómo me dijiste? ¿Escuchaste bien? Gritó Orochimaru, para reír después. Tsuyu. La sonrisa desapareció de su rostro y esta vez el paso que dio hacia atrás iba cargado de miedo genuino. Noid negó un par de veces y se alejó un poco más, mirándolos, en su desesperación agitó sus defensas, lo único que obtuvo fue ver a Tsunade sacudirse en el espacio, antes de manos y su fuerza descomunal destrozara sus defensas. En la fracción de segundo que las barreras volvían a elevarse, no dudó en formar varias agujas que mantuvo con sus dedos. Tsuyu murmuró Jiraiya y abrió la calabaza. Negó, volviendo a agitarse y a intentar alejarse. ¿Cómo supieron? No y es posible y Jiraiya apuntó hacia la mujer, que se agitó y cayó al suelo, zafó una de sus manos e intentó arrastrarse lejos, pero Orochimaru había vuelto a apretar al nudo corredizo y ella con fuerza. Miró hacia atrás al sentir que algo comenzaba a tirar de su cuerpo y puso gesto de espanto al ver el oscurior de la calabaza. Su cuerpo era el Ben'isago. Tsuyu gritó con desesperación, maldiciéndolos, sin dejar de intentar zafarse de la fuerza que la reclamaba y de la cuerda que la sujetaba. Los ojos miraron desesperación a la pared, mientras sus pies la empujaban hacia el frente y su mano golpeaba el suelo, buscando algo a lo que aferrarse, pero aquella calabaza era demasiado. Su cuerpo se deslizó por el suelo, acercándose al agujero negro. Jiraiya sintió sus piernas flaquear y Tsunade se puso a su lado, le tomó el hombro y de inmediato sintió cómo comenzaba a disminuir. Orochimaru apretó los dientes al ver la batalla que daba aquella mujer contra la calabaza, a ese ritmo Jiraiya y Tsunade se quedarían sin energías. Seguir utilizando la calabaza. No van a deshacerse de mí tan fácil. Gritó. Su cuerpo se deslizó unos cuantos centímetros más y ella luchó por alejarse, pero lentamente se iba acercando, por más que intentara y sus defensas eran arrancadas de él. Reclamadas también por la calabaza, desaparecían rápidamente, sin poder protegerla de su inevitable final. Los ojos se le llenaron de lágrimas. No puedo morir así, murmuró Yukimaru. El cuerpo comenzó a despegarse del suelo, ella negó desesperada y se giró, para poder mirarlos por última vez, con sus ojos cargados de odio. Antes de que la calabaza le lanzó sus agujas con fuerza y entonces su cuerpo se separó del suelo por completo. ¡No! El grito agudo retumbó en todo el templo y Tsuyu desapareció de la habitación. Jiraiya cerró la calabaza y cayó al suelo, agotado. Detrás de él fue Tsunade, que había recibido agujas en la pierna, otra en un brazo y una más en el abdomen. Orochimaru se llevó una mano a la frente y agradeció llevar las vendas en sus manos o de lo contrario las completamente heridas. Miró a sus compañeros en esos momentos y Jiraiya presionó la herida de inmediato, para detener el sangre. Había recibido un corte superficial en una de las mejillas, pero el resto se habían enredado en sus cabellos, y Orochimaru no había estado en el campo de acción de la mujer. Momentos y se dejó caer en el suelo. Utilizar aquellos objetos, justo después de realizar un exorcismo podría considerarse un suicidio, se entregó a la inconsciencia. Tsunade se llevó una mano al rostro, comenzado a ver todo negro de pronto y se obligó a mantenerse despierta, la respiración se le agitó y un sudor frío comenzó a perlar a Jiraiya, con un poco de dificultades. Jiraiya notó el estado de Tsunade y se alarmó. Shizune, necesitamos ayuda, pidió, mirando hacia atrás. Shizune. Tsunade intentó mirar hacia atrás, pero estaba demasiado débil para poder moverse, su cuerpo se deslizó lentamente hasta el suelo, la superficie se sentía fría y agradable. Empezaron a cerrarse. Jiraiya se levantó un poco del suelo, buscando con la mirada a Shizune. Shizune, ¿estás bien? Tsunade abrió los ojos y notó una mano que se extendía a lo lejos. Shizune. Jiraiya se levantó y caminó hacia la cama de Hanabi, pero no había dado más de 5 pasos cuando notó el charco de sangre que se extendía en el suelo. Caminó hasta rápido que podía, tomó a Shizune en sus brazos y con su mano cubrió la herida en el cuello. La mujer no podía detener por completo la hemorragia con su propia mano. Ojos negros, que se mantenía fijo sobre ella y la sonrisa aliviada que se formó en los labios de su aprendiz, antes de que su compañero la tomara del suelo.
Jiraiya renegó suficiente medicina y del estado en el que se encontraban las únicas doctoras. Todo se volvió negro para ambas. Oh, en el suelo yacía el cuerpo de una mujer, sus ojos negros miraban fijamente al frente. Había caído de la nada, sin emitir sonido alguno, sin advertencia previa y solo se pronto y quedó inerte en el suelo, sin vida, sin energía. Yukimaru miraba desde su silla el cuerpo, su rostro impactado, sus ojos no daban crédito a lo que tenían enfrente. Kuchisake Onna había caído al suelo, para no volver a levantarse, a pesar de todos sus intentos. Bajó entonces y abrazó el cuerpo, sintiendo las lágrimas juntarse en sus ojos. Que le llamó, que le agitó y que intentó hacer de todo el cuerpo volvía a escurrirse al suelo y los ojos miraban sin vida al frente. Sabía que estaba sucediendo, eso solo por una cosa y la conocía perfectamente. El grito retumbó en toda la estancia. Sakura tembló en los brazos de Naruto y Gaara se estremeció, llevándose las manos a los oídos por puro acto de reflejo. Suigetsu se quedó paralizado, incluso Shukaku-te subconsciente del pelirrojo, al igual que Kurama en el subconsciente del rubio. Naruto se giró para mirar al albino y sintió que la piel se le erizaba al ver el gesto de terror el rostro del muchacho. Hinata miró la estancia, temerosa, se aferró al brazo de Sasuke a quien aún no recuperaba ni debía guiar. Suigetsu-san, ¿y qué fue eso? Gaara cerró los ojos con fuerza y dejó que sus piernas temblaran. Naruto miró la reacción de su amigo y luego miró a Suigetsu, que no contestaba la pregunta de Hanabi arriba, con los ojos abiertos de par en par. Hinata y Naruto se acercaron a su guía, pero él no les miró en ningún momento, solo pronto se vieron encerrados en una esfera de cristal. El Getsu se volvió agresivo y lleno de pánico cuando les gritó: «¡Tira de él!». Karin estaba sentada en la rama del único árbol grande que había en ese sitio, hacía días que era de noche ahí, o por lo menos así le había parecido a ella. Dejó salir un pe, recogió su pierna, abrazándola con una mano y dibujando círculos en su rodilla con la otra, mientras balanceaba la otra pierna, lentamente. Ya no podía ver más que oscuro. Intentaba echar vistazos al exterior, imaginaba que Oneona había sido sellada y aquello solo la ayudaba a sentirse más incómoda. Se mantuvo en aquella posición dura media hora, ignorando los gemidos, gritos y lamentos que retumbaban en sus oídos y casi no le permitían escuchar sus propios pensamientos. Suspiró y miró hacia abajo, sombras que se amontonaban en el tronco y estiraban sus brazos y manos vaporosos hacia ella, emitiendo sonidos desesperantes y deprimentes que salían de sus labios. Del viento, no la habían dejado en paz desde el día en que todo se volvió oscuridad. Juntó un poco las cejas e hizo un gesto de incomodar, recogió su otra pierna y recargó la frente en sus rodillas. «Solo quiero saber si están bien», y murmuró. El viento comenzó a soplar con fuerza, de nuevo, batiendo las hojas de los árboles, el pasto y los cabellos de Karin, que levantó el rostro y giró hacia su derecha, topando extraño resplandor que iba extendiéndose por el cielo nocturno. Suspiró de nuevo y volvió a recargar la frente en sus rodillas, cerrando los ojos y torciendo los labios pero ella seguiría atrapada ahí, así que no había ninguna diferencia. El viento se calmó unos instantes y luego volvió pero ella seguiría atrapada ahí, así que no había ninguna diferencia. El viento se calmó unos instantes y luego volvió a soplar, esta vez con más fuerza. Sintió el árbol agitarse y tuvo que detenerse de la rama para no caer y ser destrozada. Almas en pena. El cabello le cosquilleó el rostro al principio, pero el viento lo comenzó a batir con más fuerza y además trajo consigo una sensación de calidez que le envolvió rápidamente y la obligó a levantar la mirada de nuevo. Los lentes le protegieron los ojos, pero aún así las lágrimas se formaron en ellos y se deslizaron rápidamente por sus mejillas, para perderse con el viento. Miró con los ojos entreabiertos hacia aquel resplandor que iba haciéndose aún más intenso, que la llamaba y le hacía sentirse como en casa. Una a una las almas que intentaban acercarse comenzaron a evaporarse, los lamentos, los gemidos y el sufrimiento se fueron mitigando lentamente, dándole a sus oídos un agradable descanso. Deteniéndose del tronco, se puso en pie sobre la rama y miró hacia la luz, sintiendo sus lágrimas desprenderse de su piel y perderse detrás de ella. Separó los labios unos, sintiendo